tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es lunes 15 de abril. Desde la muerte del dictador Francisco Franco, nunca un 14 de abril se había celebrado de una forma tan intensa en España. Ayer, miles de personas en diferentes puntos del Estado salieron a la calle para conmemorar el 82 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, coincidiendo con una crisis sin precedente en lo que llevamos de democracia de la institución monárquica, acosada por casos de corrupción, por escándalos y por imprudencias de diferentes miembros de la Casa Real. La monarquía española se enfrenta por vez primera, sin velos ni protecciones, al dictamen de los españoles, los monárquicos e incluso su versión más coyuntural, esa que se conoce como juancarlistas, parecen estar en retirada, así que hoy nos proponemos contestar a una serie de preguntas. ¿Estamos ante un mero sarpullido de republicanismo o asistimos a los últimos años de la monarquía española? ¿Se convertirá en Felipe VI el actual príncipe de Asturias? ¿Debe abdicar el monarca Juan Carlos I? ¿Cómo digeriría la sociedad española y sus instituciones una posible abolición de la monarquía? ¿Y cuál sería la hoja de ruta en caso de que se llegue a esta decisión? Preguntas que vamos a tratar de contestar esta noche con Xosé Luis Barreiro, muy boa noite. Hola, boa noite. Roberto Blanco Valdés, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Xavier Vence, portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, moi boa noite. Moi boa noite. Cándido Barral, portavoz do Ateneo Republicano, moi boa noite. Hola, boa noite. E Miguel Lorenzo, concelleiro do Concello da Coruña e monárquico confeso, moi boa noite tamén. Boa noite. Bueno, vamos a visitar como siempre el plató de informativos para que Uxía Rodríguez nos ayude a construir el relato de este asunto que hoy traemos a la mesa de Vía V. Así que, Uxía, muy buenas noches, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues como adelantabas, ayer, como cada 14 de abril, los republicanos tomaron las calles de toda España. Se cumplían 82 años de la proclamación de la Segunda República, un aniversario que se celebró con la corona en sus horas más bajas. Las manifestaciones de ayer fueron las más multitudinarias desde la transición. Miles de personas salieron a la calle en un domingo soleado con dos claros protagonistas: la Tercera República, que muchos reclaman, y una familia real más criticada que nunca. La administración pública es rebajada, nos sobra la monarquía. Le agradecemos el servicio, los servicios prestados, pero que ya se marchen a su casa, porque lo único que están haciendo ahora es dividir España. Los mejores amigos de la República son los Borbones. La monarquía nos está ayudando mucho a los republicanos, deslegitimándose ella misma. Yo la Tercera República la veo ya muy cerca, muy cerca. Y casualidades de la vida, o más bien ironías del destino, el año pasado, justamente el 14 de abril de 2012, el rey tenía que ser trasladado de urgencia a España desde Botsuana. Don Juan Carlos se había roto la cadera en una inoportuna cacería. El monarca estaba cazando elefantes mientras España estaba al borde del rescate. Entonces, en un gesto sin precedentes, el rey pidió perdón. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo. Comenzó ahí el annus horribilis de la corona, que parece que va a durar más de 365 días. Entonces salió a la luz también la famosa princesa Corina. Ella estaba con el rey en Botsuana, la amiga del monarca empezó a ocupar todas las portadas, todos los medios dentro y fuera de nuestras fronteras especulaban con su relación. La trascendencia de su papel llegó hasta tal punto que el propio director del CNI tuvo que comparecer en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para responder sobre ella. Pero sin duda, la cara de la decadencia de la monarquía tiene ojos azules y pelo rubio. Iñaki Urdangarín, el que hasta entonces parecía el yerno perfecto, ha abierto la caja de Pandora. Está acusado de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración. Fue apartado de todos los actos públicos y de él ya no hay huella siquiera en la web de la Casa Real. Comparezco hoy para demostrar mi inocencia, mi honor y mi actividad profesional. Durante estos años he ejercido mis responsabilidades y he tomado decisiones de manera correcta y con total transparencia. Y el último escándalo que rodea a Urdangarín tiene como escenario Qatar y como motivo una oferta laboral. El duque podría irse a Doha para trabajar junto al entrenador de balonmano Valero Rivera. Y ahí de nuevo ha sonado la posible mano del rey, muy amigo del emir de Qatar. Y cuando parecía que nada podía ir ya peor, llegó la imputación de la infanta Cristina en una decisión judicial sin precedentes. Parece que está fuera de discusión que doña Cristina Federica de Borbón y Grecia y don Luis Carlos García de Revenga prestaron su consentimiento a que se usaran sus nombres, tratamientos y cargo.
El juez Castro decidió imputar a la infanta en el caso Nos, pero después, en otra decisión sin precedentes, la Fiscalía recurrió esa imputación. Ahora todo está en manos de la Audiencia de Palma. Y a todo esto tenemos que sumar la delicada salud del rey, que en tan solo un año ha pasado por el quirófano 4 veces. De hecho, su última operación le mantiene apartado todavía de la agenda oficial desde el mes de marzo. No hay que olvidar tampoco el escándalo por la supuesta herencia millonaria de su padre en Suiza. Todo esto añade más leña a un fuego que la Casa Real intenta enfriar con su inclusión en la Ley de Transparencia. Y en medio de todos estos escándalos están los ciudadanos. El CIS no pregunta por la Casa Real desde octubre del año 2011. Entonces la monarquía sacó su primer suspenso de toda la historia. Pero la última encuesta de Metroscopia para El País, por ejemplo, realizada antes incluso de la imputación de la infanta, muestra cómo el apoyo al rey se desploma. En 3 meses su nota pasó de 21 puntos a -11. Los inspectores de Hacienda o los curas, por ejemplo, están mucho mejor valorados que el monarca. También su hijo, el príncipe Felipe, obtuvo 28 puntos. Pero ni siquiera el príncipe se libra de los escándalos. El último tiene título Adiós, princesa, el libro escrito por el primo de la princesa Leticia. Aún así, el heredero trata de desmarcarse del desgaste que sufre la Casa Real. El ejercicio de la función jurisdiccional cobra aún mayor trascendencia en momentos complejos, como los actuales, que exigen a todos afrontar con valentía retos y desafíos. Lo cierto es que una institución que parecía intocable ya no lo es, como tampoco lo es el debate sobre el futuro de la monarquía, aunque nosotros no somos los únicos que tenemos una Casa Real y que no elegimos a nuestro jefe de Estado en las urnas. Aunque en retroceso las monarquías siguen existiendo en decenas de países, una de las más importantes es la británica. De ella dependen además otros 15 países que en el seno de la Commonwealth reconocen a la reina Isabel II como su jefa de Estado, entre ellos Canadá. En Europa hay otras 9 monarquías: España, Bélgica, Luxemburgo, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Suecia, Países Bajos y Dinamarca, de la que depende también el territorio de Groenlandia. Entre África y Asia se reparten otras 12 monarquías, entre las que destacan las de Marruecos, Arabia Saudí o Japón. Existen además 3 emiratos y un sultanato que bajo denominaciones distintas responden a un concepto similar al de monarca. Muchos capítulos que analizar en un debate que ya está abierto también en nuestras redes sociales. Pues abierto el debate y vosotros ya podéis opinar. #MonarquiaViaV, este es el hashtag que tenéis que utilizar en Twitter si queréis opinar en nuestra mesa especial sobre la monarquía y también la república. También lo podéis hacer, ya sabéis, en nuestra página de Facebook, y también estaremos muy pendientes de nuestro email viav@vtelevisión.es, vías de comunicación abiertas. Vosotros podéis entrar, opinar, y ya sabéis que como cada día publicaremos en directo vuestros comentarios durante la tertulia. Fernanda. Bueno, os pido una primera aproximación al asunto. Xosé Luis, ¿estamos ante el inicio del fin de la monarquía española? Pode ser, pero para moito tempo. Quero decir que non creo que sea un debate que se vai a sustanciar en pouco tempo. Eu creo que desde que entra Juan Carlos hai como unha espera resignada da oportunidade. Para un país que estuvo 40 e tantos anos sin monarquía e que ten unha experiencia bastante lamentable das monarquías anteriores, a asunción desta monarquía, que ademais de principio era heredera directa de Franco e por tanto representaba aquelo e non isto outro, era difícil de asimilar. Pero a transición viña chea de problemas e non había que engadirlle máis. E eu creo que unha parte importante dos que aconsellaron ao rei, e eu nesto son absolutamente claro, porque me parece que o rei non é o que conduce nada de todo o proceso da transición, nin nada deso, creo que é unha persona que se deixa levar ben polos ventos que soplan, bueno, consiguen rapidamente que a monarquía apareza como unha forma de goberno, como unha xefatura de Estado, que, por decirlo de alguma maneira, resolve bastante ben o problema, o oficio que ten que resolver, e non causa especiales problemas. Eu creo que o error, e por tanto a xente decide non tomar eso como un asunto de urxencia. Eu creo que o gran problema ven cando a monarquía se deixa alabar polos cortesanos. Empeza a crear unha estándar de ciudadanos ao seu arredor que salen todos en términos generales moi mal recomendados, non?
E a partir de aí, pois, chegamos a esta situación na que, efectivamente, o que resurde non é unha cousa nova, senón algo que está aí de vello e que algún día chegará a ser. Eu o que quero dicir é dúas cousas que me parecen enormemente importantes. Eu son dos que formo parte de quen non lle ten á monarquía ningún aprecio. É que xa non hai ninguén neste país. Sí, pero eu sigo crendo que o problema da monarquía neste momento, o cambio á república, non é un problema urxente do país, é que tampouco non é intelixente, nin é normal que unha institución caia simplemente porque hai errores personales no exercicio desa cuestión. Así como se temos un presidente de república que nos sala un balarrasa, tampouco non deixamos de ser republicanos por eso, ou porque teñamos un montón de ministros ou de políticos ou de tesoreros implicados, non deixamos de ser demócratas nin nos poñemos en contra dos partidos. Non vexo eu porque haxa que reaccionar desta maneira con urxencia. De fondo sí, porque de fondo estamos pensando sempre en que, home, isto non casa moi ben coas formas modernas de pensar. Pero no sentido este da urxencia de decir, no, temos que resolverlo porque aquí acaba de aparecer un xenro imputado, a filla, tal, eu creo que eso non ten moito sentido porque todas as institucións que teñen que purgar esas cousas e que teñen que pasar por elas, obviamente non por eso van caíndo. Roberto. Sí, una primera aproximación. Sí, una primera aproximación. Por tanto, una primera aproximación breve. Yo creo que si el contexto en el que estuviéramos fuera un contexto en el que la monarquía está en un momento muy difícil y el resto de las instituciones están en un momento, diríamos, idóneo, ¿no? Una gran valoración del Tribunal Constitucional, una gran valoración del Consejo del Poder Judicial, una gran valoración del Gobierno, del Parlamento, de los partidos, habría motivos para preguntarse qué pasa, ¿no? Habría motivos para enfocar el análisis desde un cierto punto de vista. Lo que ocurre es que, en realidad, el desprestigio de la monarquía, que es indiscutible, yo creo que de manera muy especial del rey Juan Carlos, por supuesto de su yerno, etcétera, pero del propio jefe del Estado, se produce en un contexto de, diríamos, desprestigio general de las instituciones. Por tanto, no se puede aislar una cosa de la otra, porque yo creo que una cosa tiene mucho que ver con la otra. Sí, pero en el pasado se salvaba la monarquía, claro, ¿no? La institución monárquica estaba todo mal valorado, excepto la jefatura del Estado. Estaba todo menos mal valorado que hoy. Es decir, no sé dónde escuchaba o leía estos días que por primera vez en mucho tiempo hay un número de ciudadanos muy alto que creen que es posible la democracia sin partidos, cosa que en España no ocurría. Los ciudadanos valoraban muy mal a los partidos, el Banco de Datos del CIS lo demuestra, pero al mismo tiempo consideraban que sin partidos no había posibilidad alguna de organizar la democracia, mientras que ahora hay ya un número significativo de ciudadanos, yo creo que completamente equivocados, que creen que se puede organizar la democracia parlamentaria o la democracia sin partidos. Por lo tanto, mi primera aproximación, yo creo que no se puede analizar la crisis de la institución monárquica sin tener en cuenta el mal momento, yo más que la crisis diría el mal momento, que es indiscutible, que está atravesando la corona y la jefatura del Estado monárquica, sin tener en cuenta el contexto general de crisis institucional profunda, de mala valoración de las instituciones, de todas las instituciones que hay en España, lo que creo además que tiene mucho que ver con la situación económica terrible que está atravesando el país. Yo creo que todos esos datos están relacionados y que si no los relacionamos haremos un mal diagnóstico, desde mi punto de vista, de lo que ocurre con la corona. Xavier, dentro do Bloque Nacionalista Galego hai unha proposta moi concreta que pasa por unha república galega. Enseguida escoitaremos a túa intervención do pasado venres, pero por primeira aproximación, república ou monarquía? Bueno, eu comparto en parte este diagnóstico que fai Roberto, non? Eu creo que o que está ocurrindo é unha crise institucional de todo o modelo, é unha crise do modelo económico e do modelo institucional e en particular do modelo de articulación tamén do propio Estado español desde o punto de vista territorial, non? Entón, nese sentido, a crise que desde o meu punto de vista está sufrindo a institución da monarquía en particular é o reflexo da súa propia crise como tal, que evidencia, digamos, o anacronismo da propia institución monárquica e tamén, digamos, a escasa moral na conducción do comportamento dos membros da Casa Real,
pero, desde logo, o que está pasando, eu estou de acordo en que non é comprensible se o aillamos do feito de que o que está en crise é a propia articulación do Estado español e toda a arquitectura institucional que está aí, non? Por lo tanto, seguramente unha alternativa á monarquía pasa por reconsiderar tamén de forma moi profunda o conxunto do sistema institucional español, ¿no? Bueno, decía que Miguel Lorenzo es probablemente de las pocas personas que en estos momentos en España se declara monárquico. Han salido en desbandada todos aquellos que durante muchos años por lo menos se proclamaban juancarlistas. ¿Por qué hay que ser monárquico? Bueno, en primer lugar quiero decir algo. Yo soy monárquico convencido en este país, porque creo que la monarquía en este país es útil. Esto no quiere decir que yo sea antirrepublicano. La república funciona también en muchos países y funciona estupendamente. Ahora, España tenemos el privilegio de que podemos tener una monarquía, porque tenemos una trayectoria histórica de muchos años con la monarquía y creo que es un sistema perfectamente válido. Yo distingo perfectamente el sistema como la cúspide del sistema que es el rey, lo que es la institución, la corona, o lo que es el propio sistema político, que es la monarquía parlamentaria. Yo creo que la monarquía parlamentaria ha funcionado durante estos 35 años y sigue funcionando. Creo que la corona es una institución válida e importante para este país, porque tenemos que ser conscientes de que en el país en el que vivimos y que la corona pues, supone un punto de unión, un poder moderador, un poder también de representación, en un país, por ejemplo, donde hay tantas tensiones territoriales. Yo estaba oyendo a mi compañero de Vence del bloque que hablaba incluso de una república gallega. Sí, de eso hablaremos. Cuando hablamos de la república, ¿qué hablamos? De República Española, República Gallega, República Catalana. Entonces yo creo que la corona hace una función para mí extraordinaria. Y creo que incluso por trayectoria histórica, yo sí creo que si analizamos la historia de este país, la monarquía, pues república hubo 6 años o 10 años, ¿no? 9 años si contamos la Segunda República, hasta el final de la Guerra Civil en el 39, y la Primera República que duró año y pico. Todas las demás siempre fueron monarquías. La monarquía no se puede implantar, ¿no? Hay que tener una tradición. De hecho, en este país, cuando se quiso imponer un monarca tipo Amadeo de Saboya o José Bonaparte, lo echaron fuera, ¿no? Siempre fueron los Borbones y siempre que se los echó, se les volvió a llamar. Porque la verdad que la historia es la que es. Y creo que España en sí misma es monárquica. Después, yo veo ahora este vídeo que acabáis de poner. Es demoledor. O sea, incluso a mí se me erizan los pelos de la cabeza viendo este vídeo donde todo es desde el punto de vista negativo y además nos fijamos mucho en las actitudes personales, ¿no? Es verdad que vivimos en una situación difícil, donde vemos que, por ejemplo, pues, hay gente que está imputada, incluso la hija del rey está imputada. Eso no es más que una garantía procesal. Es difícil de entender, a lo mejor para el gran público, pero no quiere decir que estés condenado, ¿no? Tenemos ahí un Ondargarín. Yo distingo muy bien lo que es la familia real de la familia del rey. Y luego, en todos estos temas, yo creo que también hay que hacer una reflexión. Yo creo que un Ondargarín, que es para mí un sinvergüenza, que ha actuado muy deshonestamente y ha utilizado a lo mejor el nombre del rey, pero no solo es el culpable el de lo que ha pasado. Yo creo que los políticos tenemos algo que decir, porque si a mí, una persona que soy político y manejo dinero público, le doy no sé cuántos millones de pesetas o de euros a otra por darme 10 folios escritos, ahí la culpa yo creo que también es del político. Entonces, yo creo que tenemos que hacer entre todos una reflexión. Es verdad que todas las instituciones están en crisis, pero yo creo que la corona en este momento no corre peligro. Y aparte, que creo que en este momento tampoco es el momento idóneo, políticamente hablando, para estar hablando de la República. Tenemos que buscar cosas que nos unen, ¿no? Más que nos separen. Y independientemente, todo depende de cómo se informe. Y, por ejemplo, yo digo, en este propio resumen que hemos visto, pues es demoledor, porque hemos visto todo lo negativo. Yo no voy a fijar la corona por una actitud personal, sino yo voy a fijar lo que es la corona por una trayectoria histórica y por una trayectoria, por ejemplo, en la democracia. Y creo que ha hecho un papel fundamental y que lo puede seguir haciendo. Y como tal, y ya digo, sobre todo, por ejemplo, en temas de tensiones territoriales, como estamos viendo aquí, que una república independiente, me imagino, gallega, una república catalana, una república vasca, pues yo ante eso prefiero la corona como poder de unión de todos los españoles, como poder moderador y como poder representativo. Y creo que tiene una importancia vital que no tendría un presidente de la República, porque incluso lo que es en las relaciones internacionales, en las relaciones que tiene España, en el conocimiento de la marca España, creo que la corona tiene mucho por hacer y ha hecho mucho por este país. Hay alternativas que el propio Roberto ha puesto encima de la mesa más de una vez, que no tienen por qué irse hacia ese modelo duplicado de presidente de la República y presidente del Gobierno, que responde a una tradición precisamente relacionada con la monarquía y que en otros territorios, por ejemplo América, no se da. En cualquier caso, para cerrar un poco la mesa, Cándido Barral,
es el momento de la República Española, de la Tercera República Española? Cualquier momento es bueno para que aparezca una república. Yo creo que además de bueno es muy necesario. Discrepo absolutamente como era de esperar además, con mi compañero de mesa, en el sentido de que la república es un privilegio, o que la monarquía es un privilegio. La monarquía, lejos de ser un privilegio, es una rémora tremenda para este país. Lo ha sido siempre, es decir, la lectura, decías que la trayectoria histórica, un análisis somero de la trayectoria histórica de la Casa de los Austrias en España o de los Borbones, es que produce vergüenza ajena. Es decir, un análisis ya ni siquiera pormenorizado de rey por rey, sino la trayectoria de las monarquías en España es que es nefasta. Pero es que a mayor abundamiento, la monarquía española, la actual, la de Juan Carlos, está configurada sobre un terreno de absoluta ilegitimidad. Es decir, no podemos olvidar que en 1936 se produce un golpe de Estado provocado por las fuerzas capitalistas, las oligarquías, los terratenientes, el ejército y la Iglesia, que descabezan a la República. La República no murió, la República la mataron. Es decir, hay que puntualizar los hechos y entonces quedó destruida la legitimidad que representaba la República. La República era producto de la voluntad popular, había salido de unas urnas y de unas elecciones. Y sin ese binomio señor que vota y a quien vota, no podemos entender el término de democracia. ¿Qué hace Franco? Usurpa la promesa que había hecho a las fuerzas vivas de España, cuyo compromiso implicaba devolver España a la monarquía. Es decir, Franco se comprometió con la Iglesia, con los oligarcas, con los monárquicos, en resumen, con devolver el país una vez que terminara la guerra. Y Franco, vamos, eso no se le pasó por la cabeza nunca. Y cuando Franco ve que tiene que buscarle una salida al tema, reinstaura la monarquía o la reinstala con un parche histórico que es este señor, Juan Carlos, ante la imposibilidad de un entendimiento histórico con don Juan de Borbón, que yo creo que Franco cometió el único acierto de su trayectoria política, no entregarle la corona española a don Juan, porque esto hubiera sido un auténtico desastre. Pero en este momento la legitimidad no está restaurada. Seguramente la legalidad, pero la legitimidad no está restaurada. Y hay que restaurarla, es decir, un país no puede asentarse en la ilegitimidad. ¿Y es el momento, o sea, es el momento, o es simplemente que se esté produciendo el debate, significa que va a ser más o menos inmediato? Sí, claro, yo creo que es un momento muy oportuno. Y además yo quería añadir otra cosa. Esta monarquía se asienta en la violación de los derechos fundamentales del individuo. No podemos perder de vista que tenemos una Constitución que consagra la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Y no podemos olvidar que en este momento en España hay una ley sálica que instauró en el país Felipe V de Anjou en su momento y luego retomó Fernando VII, que la restauró, que deja a la mujer fuera de los derechos dinásticos. ¿Por qué Elena, me parece que es la hija mayor del rey, por qué no es la heredera directa de la corona y está en el cuarto o quinto lugar luego de los hijos del príncipe de Asturias? Es decir, es que no tiene sentido. Yo no me explico cómo las mujeres de este país, en los movimientos feministas, no han dado caña en este sentido. Es decir, esta es una violación clarísima de los derechos de la mujer. Coincide que, como todos sabemos, el príncipe de Asturias tiene dos hijas mujeres, con lo cual esa reforma constitucional que se supone que estaba encima de la mesa no se ha llevado a cabo. Bueno, decíamos que hay propuestas concretas en relación con el asunto de la República que ya han salido y que el viernes escuchábamos de la boca de Xavier Vence, portavoz, como decíamos, nacional do Bloque Nacionalista Galego, que falaba dunha cousa moi concreta que é a República Galega. Imos escoitalo. Nós queremos, como decía, unha República Galega soberana, democrática, en pé de igualdade con todas as nacións europeas e con todas as nacións do mundo. Galicia non é monárquica, Galicia sofre a doma e castración desde os reis católicos, logo viñeron os Austrias e despois o centralismo dos Borbóns, que acabaron co antigo reino de Galicia. A monarquía é unha fórmula de goberno caduca, como moi ben sabedes, medieval. Nós queremos unha república
democrática, coa soberanía residenciada no povo galego. Bueno, sabe, República Democrática Galega. Con que folla de ruta? Bueno, pois a folla de ruta dos cidadáns de Galicia, non? É a folla de ruta que decidan os galegos a partir dos procesos de decisión democrática. Esa é a base de calquer sistema republicano o respeto á decisión e á vontade da ciudadanía expresada nas urnas, non? Por lo tanto, o noso que queremos decir, o que queremos que a ciudadanía galega debata é se neste contexto de crise institucional a nivel europeo e tamén, sobre todo, a nivel español, da forma de goberno, pois se é o momento de repensar precisamente a nosa arquitectura institucional. Si é o momento de ver cales son os mellores instrumentos que Galicia pode ter para guiar a nosa sociedade, para controlar a nosa economía, para guiar o noso propio desenvolvemento nun contexto no cual, efectivamente, os países son interdependentes, pero o que ocurre na práctica é que, por exemplo, un país como Galicia, cando quere negociar os seus intereses, cando quere defender os seus intereses máis importantes do seu ámbito pesqueiro ou da agricultura ou da industria, resulta que ten que negociar en Bruselas e non negocia directamente, negocia a través dunhas señores que están en Madrid, un goberno central que na maior parte dos casos nin tan siquiera entenden ben os problemas, non? Cando o noso sector pesqueiro quere explicarlle ao señor Arias Cañete os problemas da frota cefalopodeira para que despois el vaya a Bruselas a negociar iso, pois o primeiro filtro está efectivamente en Madrid. Nós queremos que Galicia, neste momento, cando temos plena capacidade organizativa, digamos, recursos humanos, temos as institucións xa aí, que teñan competencias plenas para poder negociar directamente os nosos intereses, non? Porque temos un Parlamento, temos un goberno que é a Xunta de Galicia, temos as demais institucións propias dun Estado, e o que ocorre é que non teñen as competencias plenas para exercer, digamos, o control e a dirección do país e da sociedade. Entón, nós o que queremos é que a ciudadanía galega se empodere, se faga cargo do seu destino e lle dé ás súas institucións todos os poderes para representalo, para representar este país pois en Europa, no mundo, e negociar en pé de igualdade con todos os países do mundo, non? Xosé Luis, República Galega? Non, claro. Vamos a ver, a mí gustaríame que Galicia algún día estuvera nunha república. Estivera nunha república ou que fora unha república independente? Non, que estuvera nunha república. A min gustaríame que incluso os procesos nacionales se fosen desdibuxando progresivamente en aras de construción de espacios moito máis grandes, mellor cohesionados e, por tanto, mellor gobernados, máis realistas e máis capaces de afrontar os problemas do futuro. A ver, con perdón de Xavier, non? Eu non se me alcanza neste momento para nada. Vou non comparar con unha cousa, que é cando vexo traballar un ordenador que me di, seguramente queres doulle a un botón e di, seguramente queres usted escribir unha carta, digo, que encho dixo, non? Bueno, non entendo nada do que está pasando ali. Pásame o mismo co discurso de Xavier Vence ahora mismo. É absolutamente imposible encontrar a máis mínima lógica e realismo político a unha afirmación neste momento de que Galicia pode ser unha república independente. Paréceme que é viaxar nunha nube tan alta que le di a la caza alcance, que diría San Juan de la Cruz, non? Por qué? Porque eu creo que non podemos soster eso en términos económicos, creo que non podemos soster eso en términos políticos porque non temos ese público, pero además eu creo que é ir contra a realidade dos tempos. Creo que estar neste momento facendo unha moviola histórica para volver atrás, por certo, onde nunca estuvemos, justamente cando as cousas camiñan todas cara aos outros sitios, pareceme absolutamente increíble que cando países enormes e potentísimos, como son Francia ou Alemania, están neste momento pensando en procesos de unidade, nós estemos ahora mesmo pensando na República Independiente. E por iso son incapaz, eu non quero, por decirlo de alguma maneira, despreciar o debate, non? Pero eu son incapaz de entrar nel porque non conozo absolutamente ningún argumento, como diría Kant, ni siquiera lo puedo imaginar,
que me poida levar hacia a racionalidade dese proceso. E, por tanto, pois, creo que non. Sí, a ver, seguro que Xavier o mellor pode aclarar algunhas das dudas, pero a ver, Roberto... Digo que non sei se Javier quere utilizar unha especie de réplica. En todo caso, se Javier quere, yo despois. Eu sei que Xosé Luis ten moita máis imaginación da que aquí nos quere decir que ten, non? Eu creo que é perfectamente posible, e además el debe coñecer ben os procesos que se deron de creación de estados en Europa moi recientemente, non? Nos últimos 20 anos en Europa creáronse 16 novos estados e todos esos estados teñen unha peculiaridade e é que lles vai bastante millor do que lle iba cando non eran estados. E por outro lado, hai unha cuestión que é, ademais, bastante fácil de entender. El dice que non podemos sosternos económicamente. Bueno, Galicia, o tamaño económico de Galicia hoxe, poñeríanos pois entre os 70 países máis grandes do mundo en términos económicos, non? Hai, por detrás de Galicia, 130 e pico países no mundo que son máis pequenos que nós. En Europa hai 12 países que son máis pequenos que nós, sin contar esos microestados, non? De Vaticano, Mónaco, non sei que. E van perfectamente, máis, hoxe en Europa, as economías que están crecendo máis, que veñen crecendo máis nas últimas décadas, non son os grandes estados, frente ao que ás veces a xente cree. As economías que veñen crecendo máis son as economías pequenas e medianas, pero particularmente as pequenas. É dicir, que ser pequeno en Europa non é unha desventaxa, ser pequeno en Europa é unha vantaxe. E o que ocorre é que o que temos é que pensar a cuestión dos estados propios, no contexto real no que estamos hoxe. Justamente non é pensar no pasado, onde, digamos, se falaba de economías pechadas, de sociedades pechadas, de estados, digamos, que tiñan que ter toda unha andamiaxe, incluídos os exércitos, non sei que, non sei cuánto, que implicaba, efectivamente, un coste excesivo. Do que estamos falando hoxe é dun tipo de estado diferente, un tipo de estado que ten suficiente capacidade para tomar as decisións máis importantes do país, pero nun contexto no cual está integrado con outros. Xosé Luis decía tamén que non hai... E iso é futuro, iso non é pasado, é justamente o futuro. Sí. A ver, di. No, vamos a ver. Eu creo que estamos aquí mezclando dúas cousas que non é o correcto. Vamos a ver, unha cousa é que na tradición europea exista un Estado e que, por tanto, por decirlo de alguma maneira, mentre non encontremos a forma de superar esa situación, teñamos que soportalo, exemplo Chipre, e outra cousa é crear o Kosovo, que é unha estupidez monumental para a Unión Europea, como todo o mundo sabe. Entre outras cousas, neste momento, a Unión Europea é esa que nos ten que soster e ten que facer os procesos de internacionalización desde o punto de vista da defensa, desde o punto de vista da economía, xenerar as monedas, etc., porque senón xa nada, é imposible que se sofagan con unha trayectoria neste momento na que calquera ocurrente se crea un Estado por su cuenta. Collemos os españoles e 17 Estados. E entonces unha vez, ou 18, porque a ver, porque Ceuta e Melilla non son Estados tamén. E a partir dese momento facemos unha Unión Europea de 725 Estados que se van turnando e tienen todo o derecho de veto. Bueno, estamos majaras ou que? É dicir, isto funciona porque funciona con 4 e todo o demais soportase porque é un proceso histórico que hai que aguantar. Pero nada máis que eso. Non se pode decir neste momento que a Unión Europea pode aguantar o que calquera que teña unha ocurrencia e se le ocurre tomar las decisiones que me interesa tomar, pero las otras se las endilgo al de al lado, que todo o mundo poida facer eso. Ahora cogemos los de Bélgica, ¿cómo se llama? Los flamencos y los balones, y después Córcega, y después Cataluña, y después el País Vasco, y después tal. Y cuando seamos 720 y todos tengamos que tener todos los idiomas contados en el sistema, y todos tengamos que tener el Banco Central, y todos tengamos... Bueno, pues es una coña marinera. Y por tanto yo aspiro a otra cosa. A ver, y vos, Roberto. No, porque no sé... Sí, porque al final nos va a quedar un debate distinto al planteado. Yo quería... Yo, esto, vamos a ver, no necesito decirlo porque la gente que me conoce o que me lee en La Voz sabe perfectamente cuál es a este respecto mi posición. Yo coincido absolutamente con lo que dice José Luis. Hay un libro que con toda seguridad que Xavier conoce, el libro de nacionalismos, ¿no? Bueno,
Siempre hay que, cuando se va a citar una cosa hay que tomar nota antes para no hacer el ridículo como en este caso. Si quisiéramos hacer coincidir todos los estados que hay en el mundo, perdón, todas las naciones o todos los territorios que tienen una lengua, una identidad, etcétera, con un estado, pues habría 1000 y pico estados o 2000 y pico estados en el mundo y sería inmanejable. Pero este no es el debate. El debate, por lo menos el debate inicial, es el debate de la monarquía, ¿no? Y a mí me gustaría hacer un par de precisiones que creo que son importantes, porque algunas de las cosas que se han dicho no se corresponden en absoluto con la realidad, ¿no? Vamos a ver. La primera cuestión es, cuando en el vídeo salían el número de países que son monarquías en la actualidad, ¿no? Y mezclábamos monarquías con sultanatos, etcétera, bueno, etcétera. Esto es verdad, esto es cierto, pero hay un grupo... hay diferencia, monarquías parlamentarias... Hay un grupo pequeño de monarquías, que son las monarquías parlamentarias, que en realidad se les podría llamar de otra manera, aunque el término puede parecer una contradicción, la palabra puede parecer una contradicción en términos, que es monarquías democráticas, ¿no? Es decir, hay un conjunto pequeño de países en Europa, al que en España se incorpora en el año 1978, es decir, tardíamente. España es el único país del mundo que restaura la monarquía en el último tercio del siglo XX, el único país del mundo que restaura una monarquía en el último tercio del siglo XX, pero hay un conjunto de países en Europa que son monárquicos y esto, cuando se hace el análisis histórico hay que decir esto también, todo lo que acaba de decir esto Cándido es verdad, pero lo que yo voy a decir también es verdad. Los primeros países que se democratizan en Europa son las monarquías parlamentarias, Suecia, Noruega, Dinamarca, sobre todo Inglaterra, es decir, el primer Estado democrático de Europa, el primer país donde vota prácticamente todo el mundo, donde votan las mujeres y los hombres, donde hay control del gobierno, donde hay un gobierno elegido por la mayoría parlamentaria, etcétera. Digo, esto de los países europeos. Estás obviando Francia, que tomó otra decisión distinta. Francia es una tradición radicalmente distinta. Francia proclama en el año 1870 la Tercera República, tras el desastre de Sedan y el desastre de la guerra franco-prusiana, y es la única excepción. Pero los países europeos... Pero no es una excepción menor tampoco, no es una excepción menor, pero cuidado, no es equivalente. Es decir, que el avance que supone en términos democráticos Francia es Inglaterra es muy superior. Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Bélgica es un caso un poco distinto, Noruega, Holanda, los Países Bajos. Por tanto, no es verdad que la monarquía sea contradictoria con la democracia. Es más, históricamente... Yo lo dije eso. Yo no estoy polemizando contigo, Cándido. Históricamente, las primeras democracias que se construyen en Europa son, con la excepción de Francia, todas monarquías, sin excepción. Todas son monarquías. Es más, allí donde no hay monarquías, lo que hay son regímenes autoritarios. Es el caso de Alemania, que transforma la República de Weimar en un régimen autoritario, es el caso de Portugal, es el caso de España, es el caso de Polonia, es el caso de otros países, sí, es el caso de Polonia en un determinado momento, de otros países europeos. Por tanto, yo creo que no es muy útil, no creo que sea muy útil echar mano del pasado para hacer una discusión respecto de lo que yo creo que es el tema fundamental, es si la monarquía es funcional para el sistema democrático o es disfuncional. Yo creo que este es el debate fundamental. La monarquía puede ser un gran impedimento para la democracia, lo fue en toda la historia de España durante el siglo XIX y el siglo XX, el primer tercio del XX, es verdad, y ha sido absolutamente funcional para consolidar la democracia desde ¿Y se ha convertido en disfuncional en estos momentos? No, yo creo que no. Yo creo que en estos momentos lo que claramente, el problema que claramente tenemos planteado es el problema de si es posible continuar con el rey Juan Carlos en los términos en los que está. Yo creo que este es el problema que está planteado, porque de hecho, aunque es cierto que el CIS no pregunta, acabo de hacer, aunque es cierto que el CIS no pregunta sobre la monarquía, lo cual es un error, yo creo que es una instrucción política que se le ha dado al director del CIS, que además el director no debía haber aceptado, pero en todo caso creo que es un error. Pero cuando sí se preguntan las encuestas, el otro día publicaba esto del diario El País, me parece, claramente el resultado que sale es que el número de personas que aprueban a Juan Carlos es muy superior, muy inferior al número de personas que lo desaprueban, pero el número de personas que aprueban al príncipe es muy superior al número de personas que lo desaprueban. Por tanto, yo creo que lo que hay hoy en día es una desafección clara con la figura del rey, esto es evidente, y solo añadir un dato adicional que me parece muy importante, que no me parece un dato irrelevante en absoluto, y es que los dos grandes partidos españoles que representan a la inmensa mayor parte del pueblo español en el actual Parlamento y que van a seguir representándolo, a pesar de lo que dicen hoy las encuestas, con toda seguridad en el futuro a la inmensa mayor parte del pueblo español,
son partidos que defienden la monarquía parlamentaria. Es decir, es cierto que ha habido un cambio, y con esto termino, que es el cambio de posición de Izquierda Unida. El Partido Comunista, que fue un partido que defendió tradicionalmente a la monarquía parlamentaria, se transforma en Izquierda Unida y se convierte en un partido republicano con toda legitimidad, por supuesto. La abdicación del rey, sin duda, es una de las cuestiones que también os voy a extradar. Enseguida te escuchamos, Javier, pero vamos a introducir alguna voz más, porque hoy le preguntamos también a Pedro Puy, portavoz del Partido Popular en el Parlamento gallego, sobre esta circunstancia, y utiliza un término que quiero traer a la mesa. Lo escuchamos. Entendo que esa non é a solución ao país, non é en absoluto algo que estea na xenda. Creo que hai que reformar moitas cousas, que hai que mellorar o noso aparello institucional, creo que hai que mellorar as bases da nosa economía para que a economía galega teña futuro nun mundo cada vez máis integrado, pero evidentemente pois estes debates que retrospectivamente pois poden ser mesmo simpáticos, pois non levan a ningures, están absolutamente fora da realidade. Bueno, opinaba Pedro Puy sobre esa propuesta de República Gallega, y yo no sé si, Miguel, compartes el análisis que hace. Habla de debates incluso simpáticos desde el punto de vista dialéctico. Vamos a ver, esto de estar aquí 4 contra 1 o 3,5 contra 1 es difícil contestaros a todos, porque habéis hecho unas exposiciones que yo, no, por supuesto, con muchas no estoy de acuerdo, ¿no? Ya de lo de decir que la monarquía es una institución caduca, bueno, yo creo que ya contestó Roberto, que las democracias más modernas, donde se inventó la socialdemocracia, los países que gozan de mayor bienestar, pues en este momento son las monarquías nórdicas y son países monárquicos. Te recuerdo, hablabas tú que la monarquía no está legitimada, te voy a decir por qué está legitimada. Primero, en el 31 no se votó monarquía o república. Es más, si fuera por votos monárquicos, había más votos monárquicos que republicanos. Ganaron los partidos republicanos en las grandes ciudades, pero por número de votantes ganaron los monárquicos. Sí, no, está ahí, ese es dato histórico, puedes verificarlo. Hablabas de Don Juan, pues mira, te voy a decir una cosa, fue una pena que Don Juan no llegara antes a ser rey de España, o que fuera rey de España, porque desde el manifiesto de Lausana nos hubiéramos evitado muchos años de dictadura, y él desde aquel momento apostó por la democracia, y te estoy hablando de 1940 y tantos. Entonces, creo que, y por último, sí, Don Juan, en el informe, si lees el manifiesto de Lausana, que hizo en el año 46, creo recordar, hablaba de devolver la soberanía al pueblo, etc., en época de Franco, por eso Franco, entre otras cosas, lo desprestigió. Y por último, la Constitución española. Mira, la Constitución aparece uno de los capítulos, la corona. La hemos votado todos los españoles y ha tenido un consenso muy grande. Entonces yo creo que la monarquía está legitimada por la propia Constitución. Es verdad que hay una incongruencia y que queda como un discurso pues muy bonito en este momento, que todos hablamos de la igualdad de las mujeres. A mí me parece una incongruencia que los padres de la patria en su momento no hubieran estado acertados y dijeran, oiga, igualdad de trato entre hombres y mujeres en la sucesión. Pero esto no quiere decir que tengamos que levantarnos en armas contra una norma jurídica que espero que en el futuro se solucione. Después coincido plenamente con muchas cosas que decís, y luego me gusta oír posturas como la República Gallega, porque eso, de verdad que eso nos favorece a los que creemos en la corona como una institución integradora, porque ahí yo comprendo que un nacionalista quiere la independencia de Galicia, y eso yo creo que no está en la mesa de los gallegos, que los gallegos en estos momentos queremos otras cosas. Y luego, en este momento actual, que como todos estáis hablando, de que hay una crisis institucional, de que todo, desde la justicia, la corona, el sistema político, los parlamentarios, todo, la democracia incluso, a veces corre peligro porque ves una serie de actuaciones que son totalmente reprochables, que nadie esperaba, sobre todo de la clase política, y hay actuaciones en todos los partidos, y ya digo, no se salva nadie. Yo creo que la corona en este momento tiene una función esencial, ya digo, de unión de todo el territorio, de unión de todos los españoles, y sirve como ejemplo. Tú hablabas también de la trayectoria de todos los reyes. Claro, es verdad que hubo un Carlos V, hubo un Felipe II, hubo unos reyes católicos, hubo aquellos reyes que mandaban, que eran reyes de toda Iberoamérica, etc. Yo la trayectoria personal no la voy a enjuiciar nunca, porque pertenece a la vida de ellos, y la verdad que hubo de todo, desde, si vamos a estudiar la historia de los reyes de España, en vida personal pocos se salvan, pero eso quiere decir que la institución es válida, porque a lo mejor las personas
que estaban que eran reyes, no eran las más idóneas. Sin embargo, la corona sí como institución ha servido para que siguiera la continuidad del país y la permanencia del país. Entonces creo, por eso digo, yo distingo plenamente sistema monárquico, corona y rey y personas que rodean al rey. La crítica, por supuesto, es válida, pero esto que está pasando pasó 1000 veces peor otras veces. Hubo otras historias mucho peores que tráfico de influencias, como fue la regencia de Cristina de Borbón, etc. Sí, pero era otra época, Miguel, ¿no? Las exigencias de la ciudadanía han cambiado, época, ¿no? pero quiero decir con esto que no podemos enjuiciar por la actitud de una persona, independiente que esa actitud sea totalmente rechazable. Y como hablamos, por ejemplo, del caso Undargarín. Yo quiero que se vea la institución como parte de la cúpula del Estado. Y luego habláis de democracias. Vamos a ver, yo no sé qué tipo de república quiere la gente, ¿no? Si la gente quiere una república, como en Alemania o como en Italia, que lo eligen los parlamentarios, que nadie conoce quién es el presidente de Alemania, y ahora poca gente el de Italia, porque también esa figura de representación, de conocimiento de marca España, se vende mucho mejor con una monarquía. O si va a ser como en Portugal, que lo elige el pueblo, o como en Francia, que es una república presidencialista. Vamos a ver, no sé qué modelo. Ya lo que estoy viendo aquí, ya cuando ya me hablan de República Gallega, pues bueno, entonces ya digo, bueno, eso está bien, porque eso denota que al final la gente, por sensatez, entiendo que por sensatez no quiere en este momento esa independencia, porque las crisis que estamos viendo es muy grave para meternos en otros charcos, como poner en peligro lo que es todo el sistema democrático español. Cándido, supongo que tienes algo que objetar a lo que acaba de decir Miguel, pero vamos a ir escuchando más voces, por ejemplo la del ministro de Asuntos Exteriores, porque sí que hay una especie de vocación por parte del Ejecutivo actual de proteger con sus declaraciones la institución monárquica. Hoy fue muy claro el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, que incluso habló de mimar a la corona. La monarquía es un activo esencial de la nación española. El rey es el activo más importante que tenemos en la marca España. Los viajes del rey, a los que yo he tenido el privilegio de acompañarle, a Brasil, a Chile, a Rusia, a India, etcétera, se han traducido en contratos muy importantes para las empresas españolas, y eso quiere decir trabajo para las trabajadoras y los trabajadores españoles. Por tanto, creo que la monarquía hay que tratarla con enorme delicadeza y con el mimo, porque es un activo del que no podemos ni prescindir ni dañar. Soy demócrata cristiano y soy monárquico. Sí, sí. Si me permites esto, Cándido. Fernanda decía que el Ejecutivo trata bien tiene una especie de posición de protección con la corona. En este momento. Todos los ejecutivos que ha habido hasta ahora. Bueno, unos más que otros, pero ¿no? Todos. Esto incluido el de Zapatero. No, es que el que se decía que tenía peor relación era Aznar, ¿no? No, pero quiero decir que todos han tenido un interés especial en proteger a la monarquía. De hecho, creo recordar que fue Fernando Castedo, me corregiréis, José Luis me corregirás, que seguro que lo recuerdas bien, el primer director de televisión que nombró Felipe González fue Castedo, que le dijo, que contaba, yo se lo he oído contar, creo recordar que se lo he oído contar a Castedo personalmente, que Felipe González cuando lo nombró le dijo, solo te hago un encargo, trata bien al rey. Esto era... yo creo que ha habido una posición de todos los ejecutivos. Luego hay presidentes, como tú muy bien decías, que se han llevado mejor con el rey, como es el caso de González, que parece ser que tenía una relación muy buena, y Suárez, que tenía una relación espléndida. Y Aznar, que la tenía mala. Y Aznar, que la tenía mala, ¿no? Aznar la tenía mala con todo el mundo, salvo con su mujer, parece ser, ¿no? Pero eso es otra historia. Cándido. Sí, yo lamento no compartir el planteamiento de la República Independiente con Xavier Vence. No lo lamentes, hombre, no hay por qué lamentarlo. Yo la única República Independiente que entiendo es la de Ikea, ¿no? Bueno... Es la única república independiente que entiendo. No, Ikea tampoco, es tu casa. ¿No? Sí, mi casa, pero bueno... No, Ikea no, la de tu casa, esa sí, esa parte sí. Pero Ikea ni siquiera, vamos. El cuestionamiento mío no entré en detalle, rey por rey, porque entonces sería un poco bueno. Sin eso te doy toda la razón. Yo lo que estoy... no estoy... Los juzgamos con los parámetros de hoy en día, porque si a Carlos V y a Felipe II los juzgamos con los parámetros de entonces, no eran malos reyes. Hombre, si los juzgamos con los parámetros de hoy en día, no. Pero claro, con los de su época no eran, aparte que fueran malos reyes. Yo estoy en contra del concepto de la monarquía como tal, que es la que posibilita, dentro de su concepto, actuaciones individualizadas de los distintos monarcas. Es decir, los reyes de España siempre hicieron lo que le dio la gana, porque tenían un estatus conceptual dentro de la monarquía que se lo permitía. El concepto de democracia de los Borbones es que yo no lo conozco. Es que no hay. Eran reyes absolutistas.
Y no me vale que en momentos determinados de la historia tuvieran un parlamento, no tuvieran, porque hacían con la daba la gana. Hombre, yo, si no te enfadas, te diría que los Borbones en España solo se preocuparon del fornicio, de la caza, del tiro a pichón, de las comelladas y de este tipo de historias. Alfonso XIII llegó a cazar a butardas desde una avioneta, cuestión que es una auténtica barbaridad. Y no se preocupó nunca de nada, como el sistema democrático. Éramos si reducimos súbditos. la discusión a esto, estamos hablando de un tema mucho más serio, que es qué sistema queremos, una república o una monarquía, que ambos son válidas. Entonces, si empezamos a hablar de las vidas, estas historias, estas anécdotas, porque que son tú muy decías divertidas, el tema de representatividad. El debate es mucho más serio. Pero ¿cómo nos va a representar? Es decir, es que fue un desastre, el análisis de la historia reciente de España, es que fue un auténtico desastre, y fue protagonizado por los reyes. No, vamos a verlo. A los reyes los traían los políticos, Es que aquí tú estás olvidando de... Y os voy a decir algo más. Uno de los problemas de la monarquía actual es que la monarquía actual española y los monárquicos habéis hecho un empate magnífico, una connivencia estupenda con los residuos del franquismo. Bueno, ¿dónde vais? Sí, hombre, claro. De hecho... tiene que ver el franquismo, que fue una dictadura, con la democracia española y la monarquía. Juan Carlos es rey de España porque hay un apaño entre la derecha española, posfranquista, y los monárquicos. Esto es una evidencia. Y por eso los gobiernos sucesivos tienen esa protección. Claro, Margallo, ¿qué va a decir Margallo? Margallo dice lo que dice. Yo creo que es una concepción muy simplista que estás haciendo de lo que es la historia de este país. El problema es que el Partido Socialista, de forma increíble, renunció a su ADN político que estaba en la República. Y el Partido Comunista también. Y Carrillo, en su momento, el Partido Comunista. que no es sospechoso de nada, apoyó la monarquía, porque la gente que en aquel momento vio que era un valor bueno para este país, como lo sigue siendo ahora, la corona. Pues mira lo que dice la gente en la calle. O problema da transición. Mira, lo de la gente en la calle, si mañana hemos visto otras manifestaciones de 2 millones de personas, que yo tampoco estoy de acuerdo con ese tipo de manifestaciones, ¿no? O sea, la gente en la calle, hay mucha gente en este país que puede salir, y aparte es bueno que haya republicanos. A mí me parece muy positivo para este país que haya un movimiento republicano. Me parece bueno, porque además no sería malo que todos estuviéramos a favor de la monarquía. Pero creo que es un sistema útil. A mí no me baso en criterios históricos, en vidas personales. Digo, ¿es útil para mi país la monarquía como institución? Yo creo que sí. Pues lo que sí que es una gran labor en este país. Lo que sí que es cierto, Miguel, es que por primera vez estamos hablando de esto, probablemente hace 10 años, este debate que estamos manteniendo, y esto José Luis siempre lo dice, que se creó una especie de burbuja de protección absoluta sobre la figura del monarca durante muchísimos años, que por primera vez se está quebrando, y este debate, insisto, hace 10 años no se hubiera podido producir. Xavier, después sí. Políticamente hablando, yo no hablo de personalmente hablando o actitudes personales. Políticamente hablando, ¿el rey puede ser reprochable en el sistema democrático? ¿Su actuación democrática? Sí. Pues dime una. Xavier, que estaba pendiente. Decir algo del rey que puede ser reprochable en la democracia, como actitud política. Bueno, algunos revisan su propio papel el 23F, ¿no? Su vida privada, en la que yo no me voy a meter y no intervengo, yo no voy a analizar la institución con la vida privada de la persona. Hay algunas cosas que es mejor no. O sea, se revisa incluso su papel el 23F, es algo que se está revisando en estos momentos. Eso es hacer el juego a los de la extrema derecha, que siempre les fue muy bien. A ver, Xavier. Vamos a ver, eu creo que a cuestión, tal como a plantexaba antes Roberto, eu creo que ten unha certa trampa histórica, non? E a cuestión é que a monarquía, cando non pudo gobernar de forma autoritaria, aceptou en moitos casos, en moitos países, convivir con parlamentos, non? E iso é a historia da conquista da democracia en Europa. Claro, aceptou de mala gana, porque non lle quedou máis remedio, pero aceptou. A cuestión é que esa convivencia foi sempre unha convivencia conflictiva en moitos casos. E en todo caso, o problema está, no fondo, está en que a monarquía e o monarca non é elexido democráticamente, é hereditario, non? Entonces, esa é a negación da democracia. Nin ten os mesmos dereitos que o resto dos cidadáns, polo tanto, é a negación da regla básica da democracia, senón que está por riba, como está o rei en España, está por riba das leis, é inviolable, non? E, polo tanto, non é perseguible judicialmente, aínda que cometa un delito, e, polo tanto, está claro que é algo que está fora da democracia.
Entón, outra cousa é que convivan certas monarquías, convivan ca democracia. Outras monarquías non conviven con democracia ninguna, como todas estas monarquías das que son amigos de don Juan Carlos en todo o que é o Magreb e Oriente Medio, non? Son monarquías absolutamente dictatoriales e incluso, en algúns casos, absolutamente retrógradas, non? Entonces, son cousas que eu creo que compre separar. En todo caso, a conquista da democracia en Europa é unha conquista que vai asociada a valores republicanos, mesmo naqueles casos en que houbo algún tipo de pacto que permitiu a prolongación da figura do soberano. Pero, en todo caso, no Estado español está claro que a monarquía restaura Franco, é a restauración feita pola dictadura, é unha excepción, como moi ben decía Roberto, no contexto europeo, porque as outras monarquías, a portuguesa ou a grega, que, digamos, deran paso a situacións dictatoriales, quedaron absolutamente eliminadas para a historia, non? Entón, en todo caso, para min, o problema de fondo, o problema principal de cara ao que é o futuro do país non é só eso, non é só esa cuestión. Eu creo que o problema de fondo é a cuestión da soberanía. E entón eu creo que o que sobra é o soberano, e o que necesitamos é soberanía. O que nos falta é soberanía para decidir as cousas importantes do país. Entón, tanto no Estado español ou en calquer país hoxe da Unión Europea, todos os países que aceptaron a dictadura dos mercados no marco do modelo social e económico neoliberal, o problema é que os países non teñen soberanía. E eu o que creo, e o valor fundamental para min, e o debate central hoxe, é sobre todo como conseguimos que os países recuperen soberanía, empezando polo noso propio, para poder decidir, para non estar na situación na que estamos e cun horizonte tan negro como temos por diante e dunha crisis que se nos prolonga ano tras ano e que non vemos forma de que os nosos gobernos tomen decisións para endereitar a situación da economía. Entón, a miña reivindicación, a reivindicación do BNG neste momento é fundamentalmente decir, señores, temos un problema, está fracasando o sistema institucional porque renunciamos á soberanía. Os países necesitan soberanía para gobernarse e para impoñerse aos mercados, aos fondos de investimento e aos bancos, e aos grandes bancos. Necesitamos soberanía. O do soberano, eu creo que é unha cuestión que ven neste momento, o caso, porque hai unha crise institucional xusto dese modelo. Para min o problema fundamental neste momento non é o debate monarquía-república, que conste. Para min o debate fundamental é a recuperación da soberanía e iso vai asociado, sin duda, á recuperación do poder dos ciudadanos e iso, o modelo ideal é o republicano. Pero esa é a cuestión. Enseguida vamos a conectar con Marina Quevegato, porque este debate, lógicamente, está trascendiendo las fronteras del Estado español, pero Xosé Luis... Antes eso breve. Vamos a ver. Esa idea de que fixemos unha burbulla co rei, e agora pinchase a burbulla e pásanos como con todas as burbullas que se pinchan, que che estouran os fuciños, mancha os ollos, faite chorar, etc. Hai que evitalo, porque seguramente se houbéramos dito desde o principio o que todos sabíamos do rei, pois agora estaríamos nunha situación bastante normal. Pero que sabías del rei para... Había unha omerta... Por exemplo, que non sabe ler un discurso, por exemplo. Claro, es decir, vamos a ver, espera. Los que están llevando a unos extremos anecdóticos y aparte que eso no es cierto. No, pero vamos a ver, a mí lo que me contaron del rey es que había sido, por ejemplo, el artífice de la transición. Pues nada, en absoluto, era el heredero directo del franquismo, absolutamente cierto. Y entra a la fuerza en el modelo democrático. Y la transición la dirigen otros señores que llaman Felipe González, Fraga, Carrillo, etcétera, y no tiene nada que ver el rey en eso. Y tú contradices a todos esos señores que siempre defendieron que el motor del cambio había sido el rey. Yo digo lo que pienso. Lo segundo, creo que en el 23F... Pero los protagonistas de esa historia dicen que el rey fue el motor del cambio. Ahora estoy metido. Creo que en el 23F la posición del rey es lamentable. Y por tanto, pues lo digo y ya está. Y después creo que en el término general institucional, pues creo que todo eso de haberlo convertido en un fenómeno ha sido un error. Segunda cuestión, creo que estamos entrando nuevamente en el mismo error, que es hablar del príncipe. Roberto, los que hablan del príncipe es para hablar más bien del príncipe, es para hablar más del rey. Cuando hagas política algún día, que si algún día la tendrás que hacer, sabrás una cosa, que cuando empiezan a hablar bien de tu mujer es porque van a decir, parece mentira que tenga una mujer tan boa, él sea tan malo. Eso siempre es así. Y ahora dice, hombre, a ver, el príncipe, ¿para qué? Para hacerlo abdicar y meter el sistema todo en crisis. No es porque nosotros creamos que el príncipe es mejor que el rey. Esa tal. Hay otra cosa que me fastidia muchísimo. Vamos a ver.
La marca España no se puede seguir invocando como un argumento de autoridad, de legitimación de la democracia. Ya empieza a tocar las narices lo de la marca España, ¿verdad? El rey tiene que legitimarse, o el sistema tiene que legitimarse por otra manera, pero no por la venta de las naranjas, ¿verdad? Incluso hay que decir otra cosa, la función de la Unión no hace ninguna falta para nada la unión de la monarquía. Eso viene de otra cosa. Nosotros nadie se ha planteado los problemas, nadie, no son distintos los que se plantean la disgregación de España con el rey que con la monarquía, que con la república. Una república puede tener la misma función unificadora que todo eso. Y por tanto, pero una pregunta, José Luis, una cosa nada más. Ya vemos por aceptando esa omerta, un momento, que a ver, aceptando esa omerta, que parece que coincidimos todos en reconocer que se produjo hasta ayer, si realmente se hubiera establecido en el momento en el que se producían los hechos un debate serio, profundo, riguroso y cierto de cuál estaba siendo el papel del rey, ¿hubiera llegado hasta aquí el rey? Yo creo que sí, porque sería realista la posición y no nos hubiese creado ahora mismo la sensación que produce al ver que está desnudo. Claro, pero si el 23F realmente se hubiera escrito la letra pequeña de todo lo que sucedió aquella noche, ¿cómo hubiera salido el rey de aquello? De la misma manera que hemos hecho salir a algunos militares y a algunos otros que fueron participando y a algunos periodistas, etcétera, que fueron participando del mismo sistema y luego los hemos hecho consejeros de la Junta. ¿Puedo decir algo? Exactamente del mismo sistema. Del 23F me llama la atención este país que olvida pronto, ¿no? Las cosas que pasaron. Yo, todos los protagonistas del 23F, y no son sospechosos, Carrillo no es sospechoso, Felipe González no es sospechoso, alabaron siempre la labor del rey ese día. Yo no entiendo por qué vosotros ahora venís a mendarles la plana. Yo no sé si tenéis otros conocimientos, pero ellos, los protagonistas, los que estuvieron ahí, los que estaban en los padres de la patria, los que estaban gobernando, alabaron su papel y creo que fue fundamental para parar un golpe de Estado que había en este país. Ahora, ¿por qué, después de tantos años, queréis hacer el juego a la extrema derecha, que era la única que atacaba al rey en aquel momento? Si no lo recordáis, que se ponía, decía que el rey estaba implicado, que fueron los de extrema derecha los que querían desestabilizar el país. Entonces yo no entiendo si tú tienes conocimiento de unos hechos, porque yo en todos los libros que me he leído sobre el 23F, todo el mundo alaba el papel del rey. Empieza a haber algunos, Miguel, que no, perdona. Ahora que están todos muertos y no pueden hablar, ya a mí no me dijo no. Pero vamos a ver, yo te voy a dar un dato. Y hablo de gente no sospechosa, como Santiago Carrillo, que en su momento apoyó al rey, apoyó a la corona, etcétera, etcétera. Para mí así es como no se puede soportar el sistema, claro. Porque vamos a ver, el 23F, cuando se forma el gobierno provisional de dudosa legalidad, que consigue no dejar a España en el vacío institucional absoluto. Los secretarios generales, ¿no? Sí, sus secretarios. Sí. ¿Dónde estaba el rey? En Zarzuela. Sí, ¿y qué hacía? Estaba grabando el discurso. Hombre, mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Mucho y tiempo, estaba hablando ¿verdad? con los capitanes generales. Y hay pruebas que habló con Jordi Pujol. Jordi Pujol está ahí para decirlo. ¿A qué hora? Bueno, vamos a ver, hombre, en este momento no lo vamos sé. a ver, Claro, que me coges así. Vamos a ver. Desde el primer momento, vamos a ver. No hay ninguna actitud del rey en el 23F y me parece que olvidarse de la historia de este país es condenarse a repetirla. Y creo que puedes estar o no de acuerdo con la monarquía. Yo ya digo, hay gente republicana que merece todo mi respeto. Pero a las cosas en su sitio. Al rey lo que es del rey. Y el rey, el día del 23F, salvó a este país de una dictadura y de unos locos militares. Aunque fuera que así, hubo mucha gente que trabajó que eso con muchísimo riesgo de sus no está vidas. rentabilizado ya el tema o el crédito ha de ser él en su momento, por la posición que ocupaba privilegiada, el golpe pudo ir para adelante o no ir. Y lo paró el rey. Es verdad que muchas personas le ayudaron, Sabino Fernández Campo, etcétera, los secretarios, toda esa historia que está ahí. Pero no, por favor, no vengáis ahora a estamos hablando del 23F, pero podríamos hablar también de una época de los negocios del rey que también se gestiona como se gestionó, ¿no? Claro. La época de Prado, Colón de Carvajal y toda esta Yo no me meto con los republicanos y además te digo, creo que es bueno que haya republicanos, pero las cosas en su sitio. Y además y no tergiversar la historia, porque entonces cambiáis un poco el sentido de lo que queremos contar. No, vamos a ver, la verdad es que al final, si el análisis se hace hecho por hecho y pormenorizadamente, actitud por actitud, pues claro, todo es discutible y todo es susceptible de enfocarse desde distintos puntos de vista. Yo quería hacer una, diríamos, reflexión de carácter general. En el año 78 se aprueba la Constitución ahora vigente y España vive hasta ahora 35 años, ¿no? Si no me equivoco, 78 a 2013, 35 años, que son sin duda alguna los mejores años
de la historia de España desde comienzos del siglo XIX, es decir, la democracia de mejor calidad que hemos tenido nunca, de una calidad infinitamente superior a la de la Segunda República, la democracia que consigue establecer por primera vez un Estado social en España amplio y con un sistema de derechos y libertades con una gran cantidad de garantías, es el gran paso en la igualdad de hombres y mujeres, es el gran paso en la descentralización política, es decir, que si lo vemos en el conjunto, es decir, si somos capaces de trascender, yo estoy de acuerdo que el papel del rey en el 23 de febrero fue muy bueno a partir de un momento y no fue tan bueno hasta ese momento. No estuvo. Porque no estuvo. Claro. E incluso, bueno, pues hay quien afirma con elementos, diríamos, convincentes que posiblemente el rey cometió alguna imprudencia hablando donde no debía y diciendo cosas que no debía, no solo el rey, pero también el rey, ¿no? Por tanto, yo creo que no tiene demasiado sentido porque el debate de hoy, el debate que vamos a tener es este, es decir, que en el conjunto el régimen constitucional del 78 ha sido el mejor que hemos tenido en nuestra historia, sin ningún género de dudas desde mi punto de vista. Tanto desde el punto de vista de la descentralización política del Estado, desde el punto de vista de los derechos y libertades, desde el punto de vista de la calidad democrática. Hoy antes de venirme para aquí, estudiaba con mi hija en la Segunda República. Bueno, en la Segunda República, esto que tuvo grandes avances sin duda alguna, se producen en el año 34, solo en el 34, dos cosas. La Revolución de Octubre, la Revolución de Asturias, que da lugar a la detención de 30 y tantas mil personas y cientos de muertos, y la proclamación de la República Catalana por Luis Companys, solo en el 34. Eso sin olvidar lo que había pasado en el 33, lo que pasa luego en el 36 con la tragedia de la guerra. ¿Qué quiero decir, por tanto? Que el asunto no es, desde mi punto de vista, el balance respecto de estos 35 años, porque el balance es, desde mi punto de vista, indiscutiblemente positivo. El asunto Roberto. Déjame terminar ya, termino enseguida, Xavier, perdona. El asunto es, de cara al futuro, es decir, de cara al futuro, tenemos dos grandes opciones desde mi punto de vista. Abrir, ahora no, porque creo que sería un error monumental en los momentos en los que estamos, en donde la prioridad absoluta ha de ser superar la crisis económica, abrir el debate sobre la monarquía o la república, o diríamos, intentar superar el mal momento de la corona, que sin duda es un mal momento, a través de la vía de la sucesión. Estas son las dos grandes alternativas. A mí no me preocupa tanto, y termino ya, a mí no me preocupa tanto cuál sea la jefatura del Estado. Yo diríamos que en este tema, aunque es obvio lo que decía Javier, es perfectamente evidente, lo que decía Xavier, perdón, es perfectamente evidente que la monarquía empata mal con la democracia, porque el principio monárquico empata mal con el principio democrático, esto es una cosa indiscutible. Pero el asunto, desde este punto de vista, yo me considero, como decían aquellos políticos de la época de la República, que eran, en la época previa a la República, que se llamaba accidentalistas. A mí me da igual. A mí me da igual monarquía que república. A mí lo que me interesa es un régimen que garantice el funcionamiento adecuado de la democracia. Y yo tengo dudas, serias dudas, de que una república garantice eso hoy en España mejor que una monarquía parlamentaria. Tengo serias dudas. Es más, creo que puesto el activo, haciendo el balance de activos y pasivos, la contribución de la corona, no del rey, de la corona como institución a la estabilidad democrática e al avance da democracia ha sido moi notable. Xavier, un minutinho nada máis para introducir máis cousas, porque estábamos falando desa sensación de que tense que producir unha abdicación do rei na figura do seu fillo, do príncipe de Asturias. Non é un debate estrictamente español, sino que tamén están nos grandes rotativos do continente. Marina Chiavegato, contanos. Pues Fernanda, uno de los grandes rotativos, como decías tú, titulaba con la siguiente pregunta: ¿debe abdicar el rey de España? Esa era la pregunta que se hacía el semanario británico The Economist. Lo hacía a raíz de la abdicación de Beatriz de Holanda y a través de un paralelismo entre los dos monarcas. Recuerdan que la reina de Holanda cedió el supuesto a su hijo a los 75 años, la misma edad que tiene ahora mismo el rey de España, y que sí, por un lado, el sucesor de los Países Bajos
lejos estaba sobradamente preparado para asumir el cargo. Lo mismo pasa aquí en España con el príncipe Felipe. La publicación recuerda este año horrible de la monarquía y, por ejemplo, empieza por las disculpas públicas del rey y la indignación que causó la cacería del monarca en Botsuana. Hablan también de sus 3 operaciones, de los rumores de su relación con Corina zu Wittgenstein y también de las imputaciones de su hija Cristina y de Iñaki Urdangarín. La publicación británica recoge también la popularidad de la familia real. Dice que está disminuyendo mientras el apoyo a su abdicación crece irremediablemente. Escribe The Economist. Un relevo, hablan de un posible relevo del príncipe y dicen un relevo para el que el príncipe Felipe estaría totalmente preparado. Como ves, Fernanda, la pregunta sobre la abdicación del rey ya en los periódicos internacionales. O sea, The Economist apuesta claramente por el príncipe Felipe y establecías estas comparaciones entre la reina Beatriz de Holanda y el rey Juan Carlos, pero es cierto que la situación del rey Juan Carlos es mucho peor que la de la monarquía holandesa en estos momentos como consecuencia de los escándalos vinculados a la corona. Sí, Xavier. Vamos a ver, a cuestión neste momento e visto o cúmulo de problemas que ten a monarquía española encima, está claro que a abdicación sería unha vía para salvar a propia institución monárquica, non? O que ocurre é que creo que eso ten claro hoxe casi todo o mundo, incluído os seus asesores, non? O problema é cal é o momento crítico apropiado para facer esa abdicación. Non? Entón, aí, seguramente, para aqueles que están velando pola continuidade do sistema monárquico, a cuestión é o momento en que han de anunciar iso. Pero, claro, o problema de fondo, eu creo que ese para os monárquicos, teñen ese problema, a ver cal é o momento máis adecuado, pero para os demais, o problema é facer ese balance de si realmente a institución monárquica neste momento aporta algo ao país ou non aporta algo ao país. E desde ese punto de vista, eu creo que o balance que facía Roberto antes, eu creo que é moi discutible, non? Porque a cuestión é, de todo o que pasou bon desde os anos 70 para cá, habemos de atribuirlo ao rei ou aos que fixeron posible iso con moito esforzo e tamén con moita negociación política. E entonces, nese sentido, eu creo que ao rei intentou durante moito tempo atribuírselle todo o que de bon ocurriu no Estado español desde o ano 75 para cá. E iso foi claro, pero iso é unha exageración. Esa é unha exageración. Agora estamos vendo, neste momento, nestes últimos anos, o que estamos vendo é justamente a súa outra cara. A cara de todo eso que, como moi ben decía antes Xosé Luis, se estuvo ocultando durante tanto tempo e que son todos esos negocios turbios que en algún momento, algúns episodios saíron xa nos 90 con aquel Colón de Carvajal, todas aquelas historias, aquelas, digamos, dúbidas que agora son máis públicas e son, digamos, máis compartidas, pero dúbidas sobre o seu papel no 23F, digamos, houve desde o primeiro momento, non? Todo o mundo, moita xente sabía o que ocurre, que houve moita propaganda para contrarrestar ese discurso, que ele estaba moi comprometido co General Armada en unha alternativa militar naquel momento. Non era Tejero a súa alternativa, pero podía ser o señor Armada, non? Entón, toda aquela historia, desde o primeiro momento, se dixo, pero houve unha gran campaña dos dous grandes partidos e de todo o aparato de comunicación español para crear un discurso de que o monarca fora o que garantizara a democracia, de que fora a nosa salvación, de que el fora, en definitiva, o noso salvador. Entón, eso é o que neste momento se lle empezan a pasar factura e entonces cando empezan a aparecer todos estos outros escándalos, digamos, que revelan o que hai detrás da monarquía, a súa forma de facer negocio, a moral que hai detrás digamos, das actividades do monarca e da Casa Real, pois entón, claro, nun contexto no cual a sociedade está pasando moi mal, con unha crise devastadora, dice, oye, isto obviamente non é. Isto non vale, e entón é o momento seguramente no cual podemos facer un balance moito máis realista do que é a monarquía e o que non é. Entón, moitos creemos que efectivamente, sobre todo con gran pragmatismo, e con un grande realismo, dice, oye, por que un país non é capaz de gobernarse sin ter un monarca por encima?
por encima das leis, non? Eso é unha en cualquier caso, lo que sí que parece fuera de toda duda es que la monarquía no volverá a ser lo que fue en ningún caso. Miguel, un momentillo que tengo aquí a Roberto pendiente. Quería hacer una aclaración por alusiones brevísima. Obviamente, Xavier eu non dixen que o mérito de todas as conquistas do réxime do 78 fora do rei. Non dixen eso en absoluto. Dixen que a monarquía non impediu nin foi un obstáculo para que o réxime do 78 fora o mellor réxime político que tuvo España nos seus 2 séculos de historia desde o ano 1833 que morre Fernando VII e que se establece o réxime constitucional. Iso dixen, é certo que o rei fai algunha contribución importante, por exemplo, na imaxen de España no exterior, sobre todo na comunidade iberoamericana e nos primeiros momentos en Europa. Non hai que olvidar que o rei xe dá o premio Carlomagno, por exemplo, e é certo que diríamos que a proxección da nova democracia española está ao principio moi vinculada ca figura de un rei novo, un rei que aposta pola democracia. Eso hai un mito que se construe con habilidade, pero isto é verdade. Ahora ben, pero máis para consumo interno que unha realidade externa. O mérito é evidente que da construcción do réxime político e dos partidos e das institucións non é do rei. Xosé Luis, tenemos que hacer una pequeña pausa. Te emplazo a, en cuanto volvamos de publicidad, eres el primero y después Miguel que me mira con ojitos. Después la interrupción publicitaria. Volvemos enseguida porque tenemos cosas, entre otras, cómo trató La Voz de Galicia hace 82 años la proclamación de esa Segunda República y la propuesta concreta de Julio Anguita, recordarán que fue secretario coordinador general de Izquierda Unida, que acaba de presentar un libro en el que precisamente habla de la Tercera República. La vuelta de publicidad.